¿Realmente existieron los dinosaurios? Hay personas que dicen que es toda una conspiración histórica, que los huesos y fósiles son falsos, que los datos científicos acerca de los hallazgos son manipulados y que realmente detrás de la historia de los dinosaurios están ocultando la verdadera historia de la humanidad. Se dice que los museos no se exponen los huesos y fósiles verdaderos, sino que son réplicas de yeso. Varias fuentes afirman que los dinosaurios fueron en verdad una creación del siglo XIX, que las pruebas de su existencia han sido en gran medida falsificadas y que jamás existieron en realidad. Veamos los argumentos de esta teoría. El primer argumento se refiere a la curiosa coincidencia de la aparición de miles o decenas de miles de restos fósiles en un periodo extremadamente corto, justo a tiempo para justificar las recientes teorías de animales antiguos, desconocidos y hallazgos de esqueletos humanos desconocidos que desconciertan a la comunidad científica. Casualmente en la misma época y en los mismos años se han encontrado esqueletos de humanos gigantes. Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos a finales del año 2015 instó al Instituto Smithsonian a desclasificar documentos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX vinculados al descubrimiento de esqueletos de humanos gigantes. Ahora se cree que el Instituto de Smithsonian habría ocultado en un principio y finalmente destruido restos de estas características con el supuesto fin de preservar la idea convencional de la evolución humana de Darwin, que la evidencia de estos gigantes humanos podían poner en duda esta teoría. En los últimos años, en más de 200 excavaciones, se han encontrado restos óseos de gigantes. Estos hallazgos de esqueletos gigantes no han tenido cabida en los medios de comunicaciones locales o nacionales desde la década de 1950. 4 de mayo de 1912 el New York Times informó del descubrimiento de los hermanos Peterson en una granja al sur del Wisconsin. 18 esqueletos cada entre 2 y 3 metros de altura. No es la única diferencia con los humanos normales, sino que además tienen 6 dedos en pies y manos, una doble hilera de dientes, y se diferencian varias razas entre ellos. Al igual que los seres humanos, los cráneos de estos seres suelen ser más alargados de lo normal, lo que se piensa que les proporcionaba una esperanza de vida muy superior a la que creemos posible hoy. Este no es el único caso. Incluso en el mismo estado se han vuelto a encontrar más gigantes por toda América y el resto del mundo. Los gigantes americanos, que en su mayoría eran pelirrojos, solían llevar junto a ellos en sus sepulcros manuscritos egipcios, creando aún mucha más confusión para los historiadores. Durante más de 100 años se han ido encontrando restos de esta antigua cultura de gigantes, que se estima que en América perduró del 3400 a.C. hasta el siglo XVI. Se han encontrado pirámides y túmulos funerarios en forma de montículo, corroborando la existencia de poblaciones de hasta 200.000 de estos seres. El segundo argumento de su inexistencia es la historia y las civilizaciones antiguas. En ninguna historia, leyenda, mitología, escritura o religión jamás se nombra a los dinosaurios. No existen jeroglíficos y no hay evidencia de ninguna mención de los dinosaurios en toda la historia de la humanidad. Como dijimos antes, las pruebas de la existencia de los dinosaurios aparecieron recién a fines del siglo XIX, justamente en el mismo momento que aparecieron los esqueletos de los humanoides gigantes. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? De repente los dinosaurios estaban en todos lados, en películas, en series, en la literatura, en dibujos animados, en las escuelas, y todos empezamos a familiarizarnos con esta nueva especie. Lo que sí sabemos a nivel geológico y biológico es que en algún momento en nuestra Tierra existieron especies gigantes de todo tipo, desde humanos, animales y vegetación. Un mundo totalmente diferente al que conocemos. Quizás no sea tan imposible que hayan existido estos reptiles gigantescos, pero no de la manera en que nos enseñan, y ahora les mostraré el porqué. La estructura ósea de los dinosaurios, su dinámica estructural, es naturalmente imposible. Muchos esqueletos y reconstrucciones de dinosaurios presentan monstruos bípedos, como el tiranosaurio rex, con un torso inclinado hacia adelante y una cabeza mucho más grande y pesada que su contraequilibrio. Muchas exposiciones del museo no pueden incluso levantarse bajo su propio
propio peso. Los expertos también han señalado que los dinosaurios tendrían que haberse movido mucho más lentamente que los retratados en las películas para evitar choques repentinos a sus esqueletos. Inclusive hace poco se ha informado que el tiranosaurio Rex no podía correr. Esta idea de los animales de movimiento lento no concuerda con el análisis biomecánico de los dinosaurios, que indican que los dinosaurios eran criaturas ágiles y activas. Esta es la paradoja entre el tamaño y el estilo de vida. Muchas ilustraciones de dinosaurios parecen ser absurdas, mostrando un animal de 2 patas que estaría totalmente fuera de balance, con el peso de la cabeza y el abdomen mucho mayor que el peso de la cola, que se supone que actúa como contrapeso. La película Jurassic Park es un ejemplo de mostrar dinosaurios mucho más grande que cualquier muestra actual en museos. Un ex estudiante de paleontología llamado Michael Forsell afirmó en una entrevista radial con el paleontólogo Jack Horner que era un fraude total, fabricando pruebas y perpetuando el mito de los dinosaurios. Continuó diciendo: empecé mi carrera en el campo de la paleontología solo para dejar mis estudios. Una vez que me di cuenta que todo era una farsa. Es absurdo. La mayoría de los llamados esqueletos en los museos son en realidad yesos. Incluso lo hacen abiertamente en documentales. Ahora luché como estudiante principalmente porque no podía distinguir entre un huevo fosilizado y una roca ordinaria, y por supuesto no hay diferencia, y rápidamente dejó el curso. Los dinosaurios nunca existieron. Todo es un espectáculo de monstruos. Si existieran, los dinosaurios serían mencionados en manuscritos antiguos. Todos estamos siendo engañados y está mal, pero juntos podemos detenerlo. El tercer argumento, el altísimo precio de los fósiles y el prestigio que conllevan. Muchísimos paleontólogos del siglo XIX desarrollaron elaborados engaños que solo serían descubiertos años después, y en ocasiones les brindaron millones de dólares en compensación. Por ejemplo, de las 156 especies de dinosaurios descubiertas por los paleontólogos Edward Coop y Othniel Mars, solo 32 se consideran legítimas en la actualidad, y algunas parecen haber sido elaboradas falsificaciones. Hay que aclarar que ambos científicos tenían una obsesión enfermiza por destruir al otro y convertirse en más importante, por lo que las falsificaciones serían algo natural. Los huesos de dinosaurios tienen un valor muy alto en las subastas. Es un negocio rentable. El hecho de que los huesos del tiranosaurio Rex se hayan vendido en una subasta por más de 12 millones de dólares muestra cuán lucrativo puede ser el campo de la caza de dinosaurios. Y resulta que son funcionarios del museo que por casualidad parecen hacer los hallazgos más prolíficos. El primer dinosaurio que se exhibió públicamente fue el Hadrosaurus folki en la Academia de Ciencias Naturales de Edward Drinker Co. en Filadelfia. Un artista visual y un artista escultórico fueron contratados rápidamente para inventar un cráneo a partir de las ilustraciones de otro artista que habían representado el iguanodón. Los dos artistas dibujaron la misma cara para el Hadrosaurus folki. Las personas involucradas ahora podrían defender técnicamente la existencia de este dinosaurio si alguien preguntara. El truco funcionó tan bien, engañó al público tan a fondo, que más tarde podrían cambiar la cabeza de la criatura sin que nadie se diera cuenta. Hasta el día de hoy, el Hadrosaurus folki está en la exhibición en la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. Los huesos se dice que se mantienen detrás de las puertas pesadas, cerradas, pero una copia de yeso se exhibe en su lugar. Así que nos enteramos de un cráneo de iguana que se sustituye por el cráneo de un dinosaurio en la pantalla. Se contó al público en ese momento, que no se nos dice hoy. Lo que no nos dicen es que esta es la regla y no la excepción. Hasta el día de hoy no se ha encontrado un solo esqueleto completo de ningún dinosaurio. Todas las exhibiciones de museos, modelos, maniquíes, dibujos animados y películas de monstruos prehistóricos que has visto son reconstrucciones imaginativas basadas en esqueletos incompletos, dispuestos de una manera que los paleontólogos creen que son más realistas. Además, los esqueletos expuestos en los museos son todas fabricaciones intrínsecamente confeccionadas de yeso, fibra de vidrio, varios epoxis y otros huesos de animales no fósiles originales. La mayoría de la gente cree que los esqueletos de dinosaurios exhibidos en museos consisten en verdaderos huesos de dinosaurios, pero este no es el caso. El cuarto argumento, la teoría del micrón.
El micrón es una unidad de medida que se utiliza para medir micropartículas, como son las bacterias y los virus, que miden aproximadamente 30 micrones, es decir que es la unidad mínima de media de longitud que existe en la actualidad. Imaginemos que un dinosaurio muere, sus huesos quedan sobre la superficie de la Tierra y se entierran a una escala de 1 micrón por cada año, es decir que al cabo de 1000 años el hueso se entierra 1 milímetro, al cabo de 10.000 años son 10 milímetros, al cabo de 100.000 años son 100 milímetros y al cabo de 1.000.000 de años se entierra 1 metro. Ahora, según los datos que nos da la ciencia, los dinosaurios estuvieron hace 55 millones de años, por lo que deberían estar enterrados a 55 metros debajo de la superficie de la Tierra. Entonces, porque en las siguientes fotos los paleontólogos y arqueólogos están excavando a centímetros de la superficie de la Tierra, lo que vemos es que han encontrado fósiles casi a medio metro de la superficie terrestre. Si quieren descubrirlo por su cuenta, les recomiendo que busquen cualquier excavación de fósiles de dinosaurios y son muy similares a estas. También hay videos y pruebas que demuestran que no coincide con la teoría del micrón. Pero, ¿cuál sería la motivación para un esfuerzo tan engañoso? ¿Descartar la existencia de Dios o de alguna divinidad? ¿O simplemente ocultar los descubrimientos de una nueva especie de ser humano que iría en contra de toda teoría darwiniana? Te dejo esta información para que puedas sacar tus propias conclusiones.